fabrican más aparatos electrónicos. Su producción y consumo son un impulso para el desarrollo y la economía de cada país. Pensar la vida sin ellos sería casi imposible, pero con la misma rapidez que se compran, también se desechan, lo cual genera millones de toneladas de basura electrónica. ¿Qué pasa entonces cuando se apagan por última vez? La población mundial no deja de crecer y el desarrollo es fundamental para cubrir sus necesidades. Pero el crecimiento, muchas veces, depende de recursos que no son renovables. Ante este dilema surgen preguntas. ¿Pueden convivir el desarrollo y el cuidado del ambiente? ¿Es posible en la práctica la sustentabilidad? Producir, consumir y descartar es inevitable. La diferencia puede estar en la forma en que lo hagamos. Todos sabemos que vivimos en la era digital. La era digital nos posibilita el acceso a mucha información, a mucha conectividad, a muchos vínculos y disfrutamos de ella. Lo que no sabemos es que atrás de eso hay una industria pujante que busca constantemente que cambiemos nuestros equipos, cambiemos nuestros celulares, nuestras computadoras, nuestros notebooks, porque ellos necesitan vender nuevas cosas, porque si no esa propia industria pierde su energía. Hoy en la actualidad hay 3 rubros importantes en la comercialización en lo que es su volumen. Los teléfonos celulares por un lado, tenemos todos los sistemas de computación y después tenemos todo lo que es video, televisores. Hace no muchos años era común escuchar frases como «Esta heladera es para toda la vida», «Esta plancha te va a durar 20 años». Pero los aparatos ya no están diseñados para durar. Cuando hablamos de obsolescencia podemos hablar de muchas cosas distintas. La obsolescencia real, la que ocurría, por ejemplo, cuando yo era chico, era cuando los objetos dejaban de funcionar. No había una necesidad tanto de cambiar los objetos en sí mismos, aunque ya comenzaba eso, sino que surgía cuando el equipo de tocadiscos dejaba de funcionar. La obsolescencia programada es la previsión que hacen las empresas que lo fabrican para que el producto deje de funcionar en un determinado momento. La obsolescencia inducida tiene que ver con las modas, con sentirse incómodo uno si tiene un celular muy grande o muy chiquito o muy antiguo. A veces cumple la función y a veces hasta funciona mejor que un celular nuevo, pero uno se siente como fuera del grupo, como no es reconocido. Y la obsolescencia percibida se relaciona mucho con la industria del software. El software es el gran motor de que se renuevan los equipos. Cada juego nuevo que sale va a requerir más memoria, más capacidad de procesamiento, más espacio de disco rígido. Por lo cual, la máquina que tiene, el usuario percibe que su máquina no le permite usar el nuevo software. Por cada aparato nuevo que se compra hay otro que se deja de utilizar y que en poco tiempo se convertirá en basura. Un desecho que ya tiene nombre y su propia sigla. Son los RAE. Los RAE son los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su ciclo de vida útil. Por ejemplo, incluimos en esto todo lo que tiene que ver con línea blanca, heladeras, lavarropas, microondas, todo lo que tiene que ver con la línea marrón, así se llaman los equipos de televisión, la línea gris, que es audio y video, pero también un montón de aparatos electrónicos que forman parte de la vida cotidiana, como pueden ser expendedoras de gaseosas, aparatología médica, dispositivos de alarma y un montón de aparatos electrónicos que tarde o temprano cumplen su ciclo de vida útil y van a parar a la basura. En Argentina, según cálculos estimados para el año 2011, se desecharon 120.000 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos. En la ciudad de Buenos Aires se calcula que cada habitante desechó 7 kilos por persona. El 50% de los RAE corresponde a equipamiento que proviene de la línea de informática. De este porcentaje, un 50% permanece en los hogares, en las oficinas o en las industrias arrombados. Un 40% son enterrados o van a algún tipo de relleno y solo un 10% es lo que se recicla actualmente.
Cuando compramos un aparato electrónico, difícilmente nos preocupemos por lo que lleva adentro o por las piezas que lo hacen funcionar. Tampoco nos preocupamos cuando tiramos esas piezas y pasan a convivir con otros residuos. ¿Qué tiene de diferente la basura electrónica de los restos de comida, vidrio o cartón? Las computadoras tienen diferentes materiales en su construcción, por lo tanto los residuos que van a ocurrir de su disposición también son distintos. Puede ser mercurio, en algunos casos, plomo, arsénico, cobalto. Si se va a un basural, lo que va a ocurrir en contacto con el agua o con el barro va a producir una degradación de los materiales que lo conforman, que son casi la tabla periódica de elementos completa, y eso va a entrar en contacto con la tierra y con las napas de agua. Otro elemento importantísimo en los equipos electrónicos son las placas electrónicas. El problema de ser desechadas incorrectamente, por ejemplo, prendidas a fuego para recuperar el cobre, incineradas para eso, o con elementos químicos que son contaminantes porque no se sabe qué va a ocurrir con los elementos que quedan, esos son altamente incendiarios y altamente contaminantes. Una mala disposición del material va a producir altos niveles de peligrosidad. Aunque los datos impacten sobre la cantidad de basura electrónica que se produce, algunos países lograron avanzar en sus tratamientos. La basura electrónica es un problema mundial. En los países desarrollados, más o menos por año, cada habitante se echa unos 15 a 20 kilos de residuos electrónicos. Esto genera grandes problemas, pero también ha generado que los países como Alemania, Suecia, Dinamarca, los países de Asia como Corea y Japón, que tienen poco espacio y poca disponibilidad para enterrar los residuos, hayan comenzado a generar soluciones que se llaman sistemas integrados de gestión de residuos electrónicos. ¿En qué consisten? Básicamente, cuando el usuario define que su aparato cumplió su ciclo de vida útil, bueno, en ese momento el usuario puede comunicarse vía correo electrónico o por teléfono con un centro de gestión de residuos electrónicos que le va a indicar dónde tiene que llevar su aparato electrónico. El caso más paradigmático es el de Suecia, que ya está en torno a unos 140.000 toneladas por año de reciclado de aparatos electrónicos. Prácticamente más del 70% de la basura electrónica generada en Suecia es reciclada. Le sigue Alemania también con tasas que rondan el 60%. En América Latina tenemos que empezar a aprender de estos modelos del exterior y nacionalizarlos, es decir, adaptarlos a la realidad del argentino, del uruguayo, del brasilero, para entender cómo hacemos para que el consumidor final no tire la basura electrónica al tacho de basura y lo lleve a una planta de reciclado como hace un alemán, como hace un suizo, como hace un coreano. Ante estos nuevos desafíos, la experiencia nos muestra que es necesario plantear soluciones que requieran de políticas de Estado. ¿Y en nuestro país? ¿Qué pasa con esta problemática? Desde el año 2008, la Argentina viene discutiendo en el ámbito del Senado y Congreso de la Nación cuáles pueden ser las alternativas de una ley argentina de gestión de residuos electrónicos. Es importante tener una ley de gestión de residuos electrónicos porque regularía toda la actividad que tiene que ver con la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, desde la etapa de la responsabilidad que le corresponde a un productor, desde la etapa del ecodiseño o de no usar elementos que son contaminantes y tóxicos, hasta la etapa en que se desecha. Una vez que esté sancionada la ley de gestión de residuos electrónicos, lo que es fundamental contar con una infraestructura de alcance nacional para poder retirar los residuos electrónicos. Quizás nos parece muy fácil devolver un teléfono celular o una pequeña computadora. Ahora pensemos que estamos hablando también de aire acondicionados, heladeras. Es decir, tengo que montar una infraestructura de alcance nacional para mover equipos de 60, 70, 80 kilos y moverlos por todo el país hacia estas plantas de reciclado. Por eso, quizás se detuvo la sanción de la ley de residuos electrónicos a la espera de contar con esa infraestructura de gestión de residuos de aparatos electrónicos. Mientras tanto, es posible desarrollar acciones que ofrezcan soluciones al problema de la basura electrónica. Muchas de ellas ya se están realizando. Acá nomás. El proyecto de basura es un proyecto de extensión de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Es un proyecto que iniciamos en el año 2009. Formamos un equipo de gente de 40 integrantes, de los cuales aproximadamente 10 son alumnos que están trabajando acá en el taller en la parte de reparación. Impresoras, ¿qué más tenemos? Teléfono.
El resto de los integrantes aportan desde su disciplina, desde la parte del marco legal, hasta reaprovechamiento de partes y la difusión del proyecto. Chicos, les paso el número. Se viene recibiendo una cantidad de equipamiento informático, nosotros lo llamamos AE, que es aparatos eléctricos y electrónicos, porque para nosotros todavía no son basura, y más o menos recibimos 1 tonelada por mes desde que empezamos en el año 2009. Limpiarle la vía, sacarle la pila para limpiarle la vía, conectarla. Bueno. Aquí en el taller son recibidas por los alumnos las testean, hacen toda una etapa de clasificación. Y una vez reparado se instala un sistema operativo que es desarrollado en la Universidad Nacional de La Plata, que se llama Liwen, y después pasa toda una etapa de testeo, donde una vez que es superado esa etapa se dona. Un sistema integrado de gestión de residuos necesita de 3 elementos: el Estado, los productores y los consumidores. Podemos tener una ley muy clara que regule y controle el tratamiento de los residuos, pero si el ciudadano no se compromete a llevar el elemento a la planta de reciclado, no hay sistema que funcione. La basura electrónica es un problema bastante serio y requiere de la toma de conciencia y una educación de la sociedad. Para que la sociedad se pueda seguir desarrollando sin dañar el medio ambiente, el compromiso debe ser de todos, del Estado, de los empresarios y de los consumidores.